Todos dicen que el increíble mundo de Gumball es una joya, pero ¿realmente sus capítulos más queridos lo demuestran? Por eso hoy voy a poner a prueba los 3 episodios más amados según los fans. ¿Son tan buenos como dicen o es pura nostalgia inflándonos el recuerdo? Arranquemos de una vez porque el primero empieza fuerte. Temporada 2, específicamente capítulo 29, con un 9.4 en IMDb. Todo arranca con Gumball, Darwin y su madre limpiando su habitación. ¿Un vaso de leche? Queso, un vaso con queso. Algo que claramente no hacían hace años, porque esa cama tenía debajo hasta un virus mundial escondido. Pero entre tanto mugrero, Nicole, su madre, encuentra un viejo juego de mesa que, según los chicos, ellos mismos inventaron cuando eran más pequeños. Truco o reto, un tablero tan poderoso y maldito que hasta sus propios creadores le tienen miedo. Y justo ahora se dan cuenta que su familia ha comenzado a jugarlo. Nadie sabe de qué se trata, así que Gumball, entre preocupado y resignado, se pone a explicar las reglas y ahí se destapa la cosa turbia. Nadie gana en este juego, solo se sobrevive, y para sobrevivir alguien tiene que llegar a la última casilla. Así que sin tiempo para pensar mucho, empieza el juego macabro. El primero en tirar el dado es Richard, y aunque al inicio no cree nada, se anima a cumplir su reto, hacerle una broma a un policía. ¿Qué fue lo que le robó? Un beso. Y sí, lo hace con toda la actitud. La escena es divertidísima, pero Gumball ya les había advertido que esto se iba a ir al carajo. Igual nadie le hace caso. Nicole es la siguiente. Su reto, ordenar una pizza de broma. Después va Anaís, que debe ponerse absolutamente todo lo que haya en la casa. Pero como no lo hace al pie de la letra, le tocó sacar una carta de truco. Y ahí es donde el juego muestra su verdadero poder. Las cartas de truco modifican la realidad de quien las recibe. A Anaís, por ejemplo, el piso le empieza a parecer lava, literal. Gumball y Darwin entran en pánico, el juego está tomando el control y si no lo detienen puede destruir todo lo que aman. Pero como nadie quiere cumplir retos, empiezan a sacar más cartas de truco, haciéndolo peor. Gumball, por ejemplo, ahora canta cada vez que habla y Darwin comparte una conexión psíquica con el brazo derecho de su papá. Todo lo que haga uno, lo hace el otro. Y Nicole, bueno, le sale una cabeza flotante que le hace dudar de todo lo que dice. Así el caos se apodera de la casa. Así que Nicole, con algo de sentido común, decide que ya basta de estupideces, se acabó el juego. Muy mala idea, porque al día siguiente todos siguen con sus vidas, o están intentándolo al menos, porque aunque cerraron la caja, el juego no ha terminado y sus efectos siguen activos. Todo lo que estaba mal ahora está peor. La única forma de acabarlo es completando los retos y llegar al final. Y en una secuencia espectacular y muy divertida, toda la familia se une para cumplir como puedan todos los desafíos. Algunos están literalmente a punto de morir, como en la escena donde casi se ahogan por culpa de una carta. Ya solo les falta un tiro, necesitan sacar 6. Y gracias a la persistencia y el trabajo en equipo lo logran. Finalizan el juego y todos los efectos desaparecen. Bueno, casi todos. ¿Qué tan bueno es este episodio? Brutal. Una parodia súper creativa de Jumanji, pero con el estilo bizarro y absurdo de Gumball. No hay muertes ni caos mundial, pero los efectos del juego afectan solo a la familia y eso lo hace más íntimo y gracioso. Se escuchará música misteriosa hasta el final. De niño me cagaba de la risa viendo a Richard robarle un beso a un policía y encontré solo 3 reseñas de este capítulo en IMDb y las 3 lo alaban. Y sí, lo entiendo perfectamente. Es un gran capítulo, divertido, bien escrito, con momentos inolvidables y una narrativa sólida. Personalmente creo que debería estar aún más arriba en el ranking, pero igual esto no termina aquí. Nos faltan más obras maestras por analizar. Bueno, este episodio sube aún más el nivel. Se titula La Consola y hace parte de la temporada 5 con un impresionante 9.5 en IMDb. La historia arranca con Gumball relajadísimo tirado leyendo un cómic, cuando de repente aparece Richard y le dice a su hijo que tiene un regalo especial para él. Se lo entrega y resulta ser una Game Shield hecha en Chainor. Ah, no jodas, dice Gumball, una copia barata, tan barata que hasta el país donde lo hicieron es una copia más. Y encima es de la camioneta misteriosa que vende cosas dudosas. Si algo tiene esta familia es que todo lo que tienen es pirata. Resignado, Gumball empieza a jugar con su consola y de repente es transportado a su habitación, pero
pero algo está raro. Darwin está ahí, sí, pero hablando como si estuviera dentro de un videojuego. No me jodas, ahora la vida es un videojuego. De esos donde te preguntan el nombre antes de empezar. Yo en ese momento solo pensaba en mis tardes con la Nintendo DS y Pokémon. ¿Quién no soñó alguna vez con estar dentro de un videojuego? Continuando con la historia, Gumball se pone el nombre de Mi Trasero, evidentemente muy maduro. Una maldición ha sido desatada sobre la ciudad por mi trasero. Dices que las puertas del mal fueron abiertas por mi trasero. El tejido del universo fue desgarrado por mi trasero. Mi trasero ha hecho un desastre. Y así inicia esta gran aventura digital. Su primer reto, cruzar un camino bloqueado por un arbusto clásico. Y justo cuando están avanzando aparece un enemigo salvaje. Gumball se defiende usando a Anaís, que lanza su ataque de ciencia. El enemigo queda fuera de combate. Tras la pelea se dan cuenta que su misión principal es visitar la tienda increíble y derrotar al jefe final que los espera ahí. Con esta temática de videojuego el capítulo desborda creatividad. Se pasean por distintos lugares como la casa del señor Robinson, donde recolectan objetos y dinero. En el camino se topan con Penny, modo enojada con un poder especial incluido. Después de una buena pelea la derrotan. Ya casi están listos para el jefe final. Pero claro, preciso, se encuentran con una misión secundaria. ¿Cuál crees que es? Buscar todas las palomas de una señora loca. No el trauma de cualquier jugador completista. Si no te sentiste identificado con esa parte, nunca jugaste de verdad. Yo en ese momento sentí que ya Gumball se volvió jugador de LOL y otaku en menos de 2 minutos. Conseguiste el trofeo sin vida. Valió la pena. Porque después de mucho tiempo completando la misión secundaria y farmear un poquito de experiencia como buenos guerreros, llegan al parqueadero, donde por fin aparece el supuesto jefe final. Todos lo atacan con todo, pero plot twist épico, él no era el enemigo final, era solo un NPC inocente. El verdadero enemigo era la consola que Gumball tenía en sus manos todo este tiempo. Ahora sí comienza la batalla final. Gumball y sus hermanos no tienen cómo defenderse y quedan a un solo punto de vida. Todos están perdidos. Chao, nos fuimos. Ya murieron. Pero justo ahí se dan cuenta de algo preciso. A lo largo del juego hicieron muchos amigos y aliados y cuando más los necesitan, todos aparecen para ayudar. Cada uno lanzando su ulti y habilidad destacada. Y juntos derrotan a la consola en una escena digna de cualquier juego de peleas. ¡Viva la vida! ¡Viva los videojuegos! Pasemos a los créditos. A nadie le importan los créditos. ¡Felicidades! Completaste el 89% del juego. ¡Sí! ¿Cómo que el 89%? ¿Quieres empezar un nuevo juego? ¿Por qué este episodio es tan bueno? Porque es una carta de amor a los videojuegos, una parodia maravillosa que mezcla nostalgia, aventura, humor y emoción, y lo hace con el estilo tan único de Gumball, absurdo, gracioso y sincero. Yo soy de esos que aunque se pase un juego, se siente mal si no lo completa al 100%, y hay juegos que lo hacen casi imposible, pero igual uno lo intenta, y eso mismo me transmitió este capítulo. Además, la única reseña de usuarios que encontré dice exactamente lo mismo que les he dicho y que todos pensamos, supongo. Este episodio es una joya, una locura divertida, perfectamente animada, con guiños geniales y un final increíble. 10 de 10 sin pensarlo. Y lo más bonito es que demuestra que en el mundo de Gumball no hay límites, pueden hacer lo que quieran y por más raro, absurdo o loco que parezca, va a ser divertido igual. Y por último, el episodio tan querido por los fans, que fue tan épico que canceló una serie. Sí, así de potente fue. Estamos hablando de The Copycats, o en español, Los Imitadores. Todo arranca con Gumball y Darwin y la familia Watterson haciendo mercado, tranquilitos, felices, hasta que Gumball y Darwin se topan con la sección de comida exótica. Y bueno, hasta Darwin prueba un poco, todo bien, todo normal, algo que pasaría en cualquier capítulo. Pero espérate, de la nada aparecen dos tipos y no solo se parecen a ellos, sino que repiten la conversación exacta que acaban de tener. Ajá, pero ¿qué está pasando? Gumball y Darwin se quedan fríos, son una copia calcada, literal clonados, colores similares, mismos gestos, voces parecidas, la misma personalidad. Camino a casa le cuentan esto a la familia, nadie les cree hasta que los ven
frente a frente. Y ahí sí todos quedan con cara de que están ofendidos por esta gran falta de respeto. Entonces deciden investigarlos en internet y descubren que esa familia es protagonista de una serie llamada Miracle Star, una copia china de Gumball con su mismo estilo, chistes, estética, todo, menos en incluir a Anaís. Al principio da risa, una burla, una de esas que uno dice, ay, qué descaro y ya, pero luego te das cuenta de lo grave. Ellos son una familia pobre y estos otros tipos, los copiones, están nadando en dinero gracias a robarles su identidad, su imagen, su creatividad. Qué irónica es la vida. Así que no queda otra. Es hora de confrontarlos. Empieza una batalla brutal, una pelea de dobles, como si fuera un videojuego de lucha. Gumball versus Gumball pirata, o Chichi, que así se llama. Y aunque la pelea es una joya, la verdad es que no sirve de nada. Entonces Anaís, como siempre, siendo la verdadera estratega de la familia, propone una idea distinta. Vamos a convencer a nuestras copias de que sean auténticas, que dejen de copiar y que encuentren su propia identidad. Y aquí llega una de las mejores canciones de todo Gumball. Tan solo sé tú, pues ser tú mismo es mejor que ser de otra imitación. Solo sé tú. Solo sé tú. Bonita, pegajosa y con un mensaje real. Pero justo cuando crees que todo terminó, los muy copiones repiten exactamente la misma canción y escena para subirla a internet. Ah no, qué risa, eso ya es personal. Anaís, ya harta y cargándose el capítulo al hombro como toda una genia, lanza su idea maestra. ¿Y si hacemos cosas tan locas, tan extremas, que nuestras copias se arriesguen a imitarnos y les salga mal? Y así empieza lo mejor, la secuencia más absurda, exagerada y divertida del episodio. Los Watterson empiezan a hacer cosas que nadie en su sano juicio haría. Literal, están a nada de desvivirse. La cosa se va tan al carajo que terminan en un camión gigante lleno de gasolina y a punto de caer por un precipicio. Pero otra vez, gracias a Anaís y sus manitas pequeñas, logran desenganchar el tanque y hacer que explote lejos de ellos. Y en un último intento frenan el camión justo a tiempo. Todos celebran, todos felices. Y lo mejor, como la copia china no tenía a Anaís, no pudieron sobrevivir a ese momento. Resultado, el plagio quedó tan mal que desapareció de todo internet. ¿Qué hace tan bueno a este episodio? Primero, el humor. Segundo, la crítica tan inteligente que le hacen a su propio plagio. Y tercero, la forma tan creativa en la que lo resolvieron. En lugar de hacer demandas, en lugar de ir por la vía legal como haría Nintendo, Gumball los parodió, los ridiculizó y los destruyó en su propio campo, la animación. Es una joya absoluta de episodio, un elogio a la creatividad y un gran mensaje para cualquiera que cree que copiar descaradamente va a funcionar o que cree que tener la vida de alguien más sería divertido. No, hermano. Tú simplemente sé tú. Y según IMDb, no soy el único. 3 reseñas lo califican como el mejor episodio de la temporada y todos coinciden en lo mismo. Fue la forma correcta y perfecta de burlarse del plagio y fue ingenioso que se salvaran gracias a que en Miracle Star no incluyeron a Anaís. Ahora solo queda una cosa, esperar con ansias las nuevas temporadas y poder seguir analizando y explorando este mundo fascinante que nos regaló la mejor infancia de todas.